Hola, hoy vamos a leer Lucas capítulo 16. Vamos a leer aquí desde el verso 1, toda esta parte hasta el verso 15. Vamos a tratar de entender esta parábola que para nosotros, para la mayoría, es una parábola incomprensible. Y a pesar de que es incomprensible, esto es otra parte de lectura comprensiva de la Biblia. Vamos a tratar de comprender con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios. Vamos a ver cómo Él nos ayuda a comprender esta parábola que pareciera ser incomprensible. Entonces vamos a leerla primeramente y dice: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, es decir, como que malgastaba los bienes, ¿verdad? Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50, es decir, la mitad. Él le debía 100, le dijo: escribe 50 a la mitad. Dice, después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Me parece que este texto de aquí lo vamos a terminar de leer porque la Biblia lo pone así, pero este es otro mensaje que Jesús te está dando aquí. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Según lo que yo puedo comprender y según la misericordia de Dios puedo entender, esto llega hasta aquí, hasta el verso 2. Y este ya es otra cuestión que está relacionada también, porque todo lo que Jesús dice está relacionado. Eh, Vamos a ver si podemos entender. Aquí Jesús está hablando de mayordomo, de mayordomía. En otra ocasión, Jesús habló también de mayordomía, que la vimos recientemente y lo vimos en Lucas capítulo 12. Lo vimos en Lucas capítulo 12, como vemos aquí a partir del verso 41, cuando Jesús le respondió a Pedro y comenzó a darle algunos ejemplos de cómo era un siervo fiel, un mayordomo fiel, y cómo era un mayordomo infiel, denotando que el mayordomo también es siervo, o sea, dando a entender también que el mayordomo es siervo también. Eh, entonces vamos teniendo eso en cuenta.
y de que Jesús le respondió a Pedro y le habló, como vemos aquí, acerca del servicio a los que sirven. Es decir, es como que lo puso sobre su hacienda, de la misma manera, y el mayordomo fiel es el que hace un buen servicio a los demás siervos, de la casa, a los demás siervos de la hacienda, el que le da su ración a tiempo y todo eso. Entendemos que tiene mucho que ver con el asunto del liderazgo, pero que aunque no solamente se aplica al liderazgo de las iglesias, tiene que ver mucho con eso, con el asunto del liderazgo de las iglesias. Entonces volvemos al capítulo 16 de nuevo. Y vamos a ver cómo entendemos esto. Y dice, nos habla de un mayordomo al cual se le acusa de que ha malgastado los bienes. Vamos a ver, ¿quién le acusa de que ha malgastado los bienes? Quien le acusa de que ha malgastado los bienes, precisamente son los siervos, son la gente que le debe al Señor. Las mismas personas que le deben al Señor son los que le acusan. Ellos y los siervos son los que le acusan. En este caso, el papel del acusador, porque para entender esto tenemos que verlo desde el punto de vista del reino de los cielos. Si lo vemos solamente desde el punto de vista de los hombres, no lo vamos a entender porque la lógica se cae. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del reino de los cielos, de lo que ya Jesús ha venido enseñando sobre cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos, entonces sí le vamos a ver el sentido. Entonces, decía, el que acusa en el reino de los cielos, sabemos quién es. El que acusa es el acusador, Satanás. Es decir, los que acusan están siendo víctimas, en realidad, del ministerio de Satanás, porque están acusando, están haciendo la labor del acusador. Bien, entonces, evidentemente, nosotros podemos ver en la Biblia que el enemigo siempre está acusando a los siervos del Señor, siempre le está acusando, y tiene razones para acusarle. Tanto los siervos que son siervos como nosotros, como los siervos que están en posición de liderazgo, que serían los mayordomos, es decir, por ejemplo, los pastores, los líderes. Todos nosotros somos acusados delante del Señor por el enemigo. Todos somos acusados porque todos hemos malgastado los bienes. Todos somos como en el pasado, en la lectura pasada, somos como el hijo pródigo, porque todos hemos malgastado los bienes que el Señor nos ha puesto en las manos. Todos hemos hecho mal, todos hemos pecado contra nuestro Señor y contra el cielo, como el mayordomo infiel. Como el mayordomo infiel y también como el hijo pródigo. Bien, entonces, el hijo pródigo, que fue precisamente la lectura anterior a esta, ¿verdad? Somos nosotros, todos. Todos nosotros somos el hijo pródigo, pero somos el hijo pródigo solamente cuando nosotros vamos al Señor. Cuando nosotros vamos al Señor con arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos. Y para que nuestros pecados sean perdonados, también nosotros tenemos que perdonar las ofensas a los demás. Y eso es lo que pasa con el hijo mayor que vimos en la otra lectura. Tenemos que concatenar esto para poder entenderlo, porque es lo que Jesús acaba de decir y explicar. Bien, el hijo mayor precisamente también es un hijo pródigo porque también ha faltado a su padre. Lo que pasa es que él se justifica a sí mismo. Esto es parte del misterio. Él se justifica a sí mismo. Y como se justifica a sí mismo, él piensa que él no es como el hijo pródigo, pero en realidad todos somos hijos pródigos. Todos nos hemos apartado del Señor y todos hemos tenido que regresar a Él y todos nos paramos para regresar a Él en su perdón y en su misericordia, porque todos lo hemos fallado, todos hemos pecado. Bien, entonces, ¿por qué el hijo mayor no regresa? Porque él se justifica a sí mismo. Y dije que no iba a leer esta parte, pero es como lo que pasa con los fariseos, que dice, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Esta es la razón. Esta es la única diferencia entre unas personas que pecan y son justificadas y otras personas que pecan y aún no han sido justificadas. Todos hemos pecado igual. La única diferencia es que nosotros perdonemos y que perdonemos a los demás.
Que nosotros vayamos a Cristo para recibir perdón y que perdonemos a los demás. Esa es la única diferencia. Entonces, este mayordomo, que se dice infiel, ha malgastado los bienes de su amo, como todos nosotros. Nosotros somos ese mayordomo infiel. Aunque aquí se refiere, tenemos que darle un hincapié al asunto de los líderes. Bien, entonces fíjate que las personas que él se le ocurre, ¿verdad? Y dice, bueno, voy a ir a los que le deben a mi Señor. ¿Y quiénes son los que le deben al Señor? Todos. Todos le debemos al Señor, porque todos hemos faltado y Él aún así nos da cosas. Y todos le debemos. Todo lo que nosotros tenemos, toda la cosa buena que tenemos empezando por la vida, es inmerecida. Entonces todos le debemos al Señor, porque también todos hemos pecado. ¿Verdad? Y todos somos reos de ser acusados por el enemigo. Todos podemos ser acusados por el enemigo y todos lo somos. Bien. Entonces, resulta que todo el mundo le debe al Señor. Todo el mundo le debe al Señor. Todo el mundo le debe al Señor de la hacienda, que es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace este mayordomo? Que es una persona que está puesta en posición de liderazgo, que podemos comparar con un pastor o con un líder, ¿verdad? De congregación. Que él se le ocurre y dice, lo que voy a hacer es que voy a comenzar a perdonarle deudas, ¿verdad? A los que le deben a mi Señor. Fíjate que es lo que hace. Comienza a perdonarle deudas a los que le deben a su Señor. Y sí, porque eso es lo que hace. Le dice, ¿cuánto tú debes? 100. Pon ahí que debes 50. ¿Cuánto tú debes? 100. Pon ahí que debes 80. Y eso es lo que él le presenta a su Señor. O sea, él como líder, ¿verdad? De congregación, vamos a decirlo así. Como líder ante los hombres, como líder delegado por Dios, cuando él se presenta delante del Señor, él le lleva ante el Señor y le dice, mira, lo que tú has puesto para que yo les sirva, porque de eso que se trata la mayordomía, de servir, ellos no te deben tanto como parece. Ellos son buenos. Ellos son personas buenas. Son personas que sí, yo sé que han pecado contra ti. Pero ellos son buenos. Son buenas personas. Perdónales. ¿Por qué no les perdonamos? Perdónales. Perdónales sus ofensas. Por favor. Eso es lo que hace este mayordomo respecto de sus siervos a su Señor. Entonces, claro, en el ejemplo, Jesús tiene que hacerlo con un ejemplo y no habla de un mayordomo malo. Todos los mayordomos son malos. Todos. Todos los líderes de iglesia. Yo en algún momento he estado en posición de liderazgo, no pastorado, sino liderazgo. Y yo no puedo decir que yo haya sido bueno. Porque si dijera que fui bueno, o que he sido bueno cuando he ocupado eso, o que soy bueno ahora cuando estoy haciendo esto, y de verdad me lo creyera, me estaría justificando a mí mismo. Bien, en realidad todos somos malos. Esa es la realidad. Nosotros fallamos muchísimo en nuestro trabajo. Nosotros fallamos muchísimo en las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos para el Señor. Y las cosas que hacemos con los demás. Con la persona que Dios pone para que nosotros les sirvamos. Y las mantengamos en su redil. Nosotros nos equivocamos. Y cometemos muchísimos errores. Todos somos mayordomos malos. En realidad. Todos le debemos al Señor. Bien. Entonces, aún en eso debemos de hacer sagazmente. Aún en eso debemos, en esa situación en la que nos encontramos, ¿verdad? Que no somos justos, sino que somos justificados. Debemos ser inteligentes y perdonar. Buscar siempre el lado bueno. Siempre buscar el lado bueno en las demás personas. Es decir, ciertamente la gente comete, la persona que nosotros vemos y la persona que los líderes, porque esto va muy dirigido sobre todo a los líderes, aunque aplica para todos, la persona que los líderes dirigen en el Señor, esas personas cometen errores. Esas personas le deben mucho al Señor, todas, al igual que Él. Y esas personas, Él tiene que perdonarles, Él tiene que pasarle por alto las deudas. Es así. El líder tiene que pasarle por alto también las deudas a los que él lidera. Y tiene que tener una actitud, aunque
aunque la persona que está siendo liderada, ¿verdad? O la persona con la que estamos compartiendo, porque también se aplica, eh, hace y comete errores, ¿verdad? Nosotros y los líderes sobre esas personas tenemos que tener una visión más positiva que negativa. Tenemos que verlo a veces como dicen por ahí, como Cristo los ve, justificados. Y borrar deudas, borrarles deudas, procurar borrar deudas. Eso tiene mucho que ver con lo que es el ministerio de intercesión, con lo que le dicen la intercesión, ¿verdad? Sí, el Señor nos manda a interceder por nuestros hermanos, por nuestros prójimos, por los amigos y también por los enemigos. Orad por ellos. Lo que hacen mal, orad por ellos. Entonces, nosotros tenemos que procurar delante del Señor presentar a los demás con menos deuda de la que tienen. A la persona que están a nuestro alrededor, nosotros la tenemos que presentar ante el Señor con menos deuda de la que tienen. Nosotros decimos, mira, esta persona cometió, por ejemplo, un crimen. Y nosotros tenemos que orar por esa persona. Cuando nosotros vamos a orar por esa persona, nosotros no podemos ir ante el Señor con una actitud de mira, de peor, o sea, poniendo a esa persona peor de lo que es incluso delante de Dios, sino que al contrario, nosotros vamos a pedir por misericordia. Ese es parte del trabajo del cristiano. Vamos a pedir por misericordia, por salvación para esa persona y lo vamos a presentar como lo peor del mundo. No lo podemos presentar delante de Dios como lo peor del mundo. Tenemos que disminuir, de nuestra parte debe de estar presentarle al Señor la persona por la que se intercede con las menos deudas posibles. Y eso es parte del amor. Eso es parte del amor. No son deudas que nos deben a nosotros, porque son deudas que le deben al Señor. Todo el que peca, todos nosotros que pecamos le debemos al Señor, a Dios. Todo le debemos. Sin embargo, Él es quien ha decidido perdonar nuestras deudas, ¿verdad? Y nosotros, como perdonamos todas las deudas que nos hacen a nosotros, es decir, nosotros perdonamos todas las ofensas, todas las cosas que nos hacen a nosotros, debemos de perdonarlas, según nos enseña el Señor, como Él perdona nuestras ofensas también. También nosotros, cuando vamos a presentarle y hablarle al Señor de otro, tenemos que presentarle de una manera positiva, de una manera buena al Señor. No buscando que el Señor le castigue, sino buscando que el Señor también le perdone. Bien, entonces el que está en posición de liderazgo y el que no lo está también, porque el que no está en posición de liderazgo también lidia con personas, debemos de hacer eso, demostrarle de ir y ver a las personas mejor de lo que a simple vista podemos ver. Percibirlas a esa persona con menos deudas de las que tienen para con Dios. Percibirlas sin ninguna deuda para con nosotros. Y percibirlas y presentarlas ante el Señor con menos deuda de la que realmente tienen. Y ahí se aplica la lógica del reino de Dios, porque dice, los recibirán en sus casas. Claro, en el mundo esto no sucede. Esto no sucede. Pero lo que pasa es que en esta parábola se está mezclando lo natural con lo que viene de Dios, ¿verdad? Porque Dios es justo, pero es justo y justifica en Cristo. Y como Él justifica en Cristo, entonces por eso es que Él le recibe en su casa. Porque Él ha hecho un bien a su siervo, a los que le deben. Por hacer un bien a los que le deben, Él les recibe en sus casas. Por hacer un bien a sus hermanos, a sus amigos, a sus enemigos, Él va a ser recibido como mayordomo en la casa de este Señor, que es un Señor muy peculiar, que es el Padre, nuestro Dios. Que es ese Señor tan peculiar, que se agrada en que nosotros perdonemos las deudas que otros le deben a Él. ¿Se entiende? Es decir, no solamente a nosotros, sino a las que le deben a Él, al Padre. Y este es el misterio y esta es la prédica de Jesucristo. Ese es uno de los mensajes más centrales del Evangelio de Jesucristo. Si podemos entender este mensaje tan central de Jesucristo, de que tenemos que procurar perdonar, entonces estas parábolas que parecen incomprensibles comienzan a llenarse de luz. Comienzan a tener luz y comienzan a tener sentido.
comienzan a hacer sentido en nuestras mentes y a entender cómo funciona el reino de Dios. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en el próximo video. Le pido al Señor que esto sea lo mejor posible entendido por todos nosotros, que sea de mucho provecho, y que si hay que sacar más información de esta parábola, que Dios nos la siga dando y nos siga revelando las cosas que tenemos que saber para nuestro provecho y provecho de nuestros hermanos, amigos y de todo lo que nos rodea. Dios le bendiga mucho y hasta el próximo video.